Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Jordi Waldron, soy paramédico profesional. Sí. Me dedico en el área prehospitalaria y de emergencias en un lapso de 5 años. El diplomado que vamos a ver es de simulación clínica. ¿Sí? Realmente la simulación clínica, ¿sí?, es una herramienta educativa que ha revolucionado la forma en que se enseña y se aprende medicina. No tanto en el objetivo en el sentido solamente de la rama de medicina, sino también en general de todas las ramas de la salud. Entre eso vemos enfermería, vemos lo mismo en paramedicina, vemos los aspectos también auxiliares de laboratorio. Bueno, aquí hablamos en general sobre el área de la salud. Este, Aunque su auge, ¿sí?, se ha dado en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos, sus raíces se remontan en tiempos bastante antiguos y cuando los médicos ya utilizaban cadáveres, modelos rudimentarios e incluso animales para practicar procedimientos quirúrgicos y explorar la anatomía humana. ¿Sí? Eh, Aquí entramos lo que es la simulación en la medicina antigua, ¿sí?, que esto empiezan a través de las prácticas en cadáveres, después vinieron en animales, después vino lo que se puede llegar a conocer, los modelos rudimentarios, y fue avanzando hacia la simulación moderna. En el tema de las prácticas en cadáveres, ¿sí?, la disección de cadáveres era una práctica común para entender la anatomía humana. Los médicos griegos como Galeno realizaron extensas disecciones en animales para estudiar la anatomía y desarrollar técnicas quirúrgicas. Sin embargo, debido a restricciones religiosas y sociales, el uso de cadáveres humanos se limitó en muchas culturas. Esto por el tema que ante ciertas religiones, en un aspecto, era en contra, bueno, era totalmente lo contrario a algo positivo, ¿sí?, ya que lo veían más como una religión oscura, como, como algo malo, ¿sí? No lo veían tanto en un aspecto científico, sino lo veían como que iban a utilizar esos cadáveres para un uso totalmente diferente, ¿sí? Entonces, eso era castigado a través de qué? A través de que ejecutaban a las personas por condenarlas como necromantes o, bueno, ante una moción pública los condenaban, digamos, que no tiene nada que ver con, por así decirlo, con el cadáver, pero entonces lo relacionaban como si fuera cometido algún homicidio o algún atentado. Como le digo, no era bien visto. Hay una película que puede hablar de esto, ¿sí? No como un documental, pero sí hace referencia en esos aspectos antiguos donde la religión no era bien visto ese tipo de cosas, cosa que las ciencias médicas tuvo como un freno en ese aspecto, ya que su conocimiento lo plasmaban en el tema de anatomía en animales, ¿sí?, que esa es la segunda etapa que vamos a hablar, que es la práctica en los animales, ¿sí? Los animales se utilizaban ampliamente para practicar habilidades quirúrgicas y médicas. En la Edad Media, los estudiantes de medicina practicaban en animales para mejorar, sus técnicas quirúrgicas antes de aplicarlo en humanos. Este método permitió desarrollar habilidades sin riesgo para los pacientes humanos.
pero este, en tema de anatomía, en tema de anatomía, ok, y en el tema de anatomía, eh, buscaban como, bueno, no podemos diseccionar o ver los cadáveres, entonces vamos a utilizar como un aspecto similar al de los animales. Evidentemente, la anatomía de los animales a la anatomía humana es totalmente diferente, pero bajo sus creencias y las limitaciones científicas que habían en ese tiempo, pues buscaban ese medio para poder atender ese tipo de situaciones. Ok, entonces aquí vemos reflejado que la simulación en la medicina antigua, práctica de cadáveres, animales y modelos rudimentarios. Ahí entran los modelos rudimentarios. ¿Cuáles son? Era normalmente recomendado usar melones para practicar incisiones y muñecas de lino para ensayar vendajes, lo que representa uno de los primeros ejemplos de simulación quirúrgica. En Grecia se utilizaban modelos de arcilla y madera para estudiar anatomía y practicar procedimientos básicos. Este normalmente lo utilizan en un sentido, hablando de pasado, y hoy en día algunos docentes en el área de salud lo siguen aplicando. En, por ejemplo, en enfermería, el uso de naranjas o toronjas para aplicar inyección intramuscular, ¿sí? Entre estos procedimientos, la aplicación, bueno, del proceso de inyección intramuscular, agarraban una solución fisiológica, extraían y agarraban la toronja o la naranja e inyectaban. Esa era su forma de practicarlo. U otros elementos para hacer, por ejemplo, la canalización de vías periféricas. Después de esto, entramos a lo que es la simulación moderna. La simulación moderna no solo se enfoca en habilidades técnicas, sino también en una competencia, ¿cómo lo explico? No técnicas como el liderazgo, ¿sí? La comunicación y la toma de decisiones críticas. Esto ha transformado la educación médica, permitiendo a los profesionales desarrollar un conjunto completo de habilidades necesarias, ofrecer una atención de alta calidad y segura a los pacientes. Aquí ya no entramos solamente en un tema de usar la simulación, usar la simulación clínica en objetos, en animales, anteriormente como en cadáveres, en, en objetos artificiales, sino que en su aspecto tiene que ver el equipo de trabajo. Y no solamente el equipo de trabajo, tiene que ver con personas externas con el tema de atenciones primarias o en atención a respuesta inmediata. Y bueno, también podemos dar un ejemplo de modelos rudimentarios que utilizaban, por ejemplo, entre los mismos compañeros en el ala de enfermería, donde venía el docente de las viejas, por ejemplo, eh, ejercicios con canalización de vías periféricas, agarrar a los compañeros y decían, oye tú, mira, agarra el compañero y usted entre dos van a practicar cómo es la canalización de vías periféricas, cosa que estaba muy mal, ¿sí? El hecho de que no daban las desventajas, de que esto le podía ocasionar al estudiante complicaciones en su momento o a futuro, ¿sí? Porque entre las prácticas, bien, ellos aprenden texturizado, profundidad de la vena, el tema de las inyecciones, pero entonces el compañero le dejaron una vía verificada, vamos a probar para pasar fluidoterapia, un ejemplo. Y cuando ven, ay, el compañero le dio una flebitis, ¿sí? No está pasando la solución, hay complicaciones. No, eso lo arreglamos solamente con retirarlo. Pero esto trae problemas bastantes
digamos en un caso hipotético, digamos un compañero que estuviera de un sobrepeso o sufriera de obesidad mórbida, que hay casos, y bueno, el problema más allá es un coágulo lípido, o sea, por así decirlo, una bola de grasa, ¿sí? Y a través de las malas aplicaciones de una canalización, el efecto controversial que iba a llevar hacia el compañero, bueno, era fatal. Entonces, eso no lo pensaban los docentes. Ok, mira, lo que va a suceder después de esto puede ser malo, puede ser bueno. Lo único que les importaba, bueno, van a practicar entre ustedes porque es cultura, ¿sí? Y es lo que no se tiene que ver reflejado. Entramos con el desarrollo en la aviación y la influencia en la medicina. Aquí hablamos de la simulación clínica, ¿sí? Y bueno, sus primeros estándares o sus primeras, por así decirlo así, en conjunto, creaciones primarias, valga la redundancia, fueron en el entorno aeromédico, ¿sí? Por eso hablamos sobre la aviación. Ha tenido un impacto significativo en la medicina, especialmente en el ámbito de la simulación clínica. La historia de la aviación se remonta a los primeros intentos del hombre por volar, inspirado en el vuelo de las aves, bueno, desde las leyendas de Ícaro y Dédalo, donde querían, bueno, conocer el cielo. Y entre eso entramos la historia de la aviación, algo resumido, intentos tempranos, el desarrollo de dirigibles, vuelos exitosos, pero no vamos a hacer tanto hincapié, solamente es para llegar a reconocer. Realmente su influencia en la medicina es la que nos importa bastante, ¿sí? Que empieza con la simulación sin riesgos. La tecnología avanzada, estandarización de protocolos, la colaboración interdisciplinaria. ¿Y por qué tiene que ver la aeromedicina o qué tiene que ver la aviación en este temario? Pues aquí hablamos de la historia como tal sobre la simulación clínica, donde, bueno, en- se crearon, o bueno, fueron los primeros vuelos, bien, no hay ningún problema, pero así como fueron creando simuladores para el tema de la aviación, donde tenían los aviones, los helicópteros y entre otros vehículos aéreos, también se desarrollaron los primeros protocolos de seguridad con el tema de paracaídas, kit de primeros auxilios en este tipo de vehículos aéreos, el tema del sistema protocolar ante una emergencia, un desastre, donde estos tuvieron un error para seguir su vuelo o por el mismo tema de altitud, donde disponía a las personas una deficiencia de oxigenación, como lo que se representaba en una hipoxia, ¿sí? O también tenía que ver con una despresurización, ¿sí? Por altas, o sea, por altitud, ¿sí? Entonces hablamos la simulación sin riesgos. La aviación demostró que era posible entrenar habilidades críticas sin exponer a los pilotos en situaciones peligrosas. Este concepto se trasladó a la medicina, donde los simuladores permiten a los estudiantes practicar procedimientos complejos sin riesgo para los pacientes. La tecnología avanzada. La aviación ha impulsado el desarrollo de tecnología avanzada, ¿sí? Como la realidad virtual y la inteligencia artificial. Se entra en los parámetros anteriores, en las etapas en la simulación moderna. Eh, que ahora se aplican en la simulación médica para crear entornos inmersivos y realistas. Llega la etapa 3, que es la estandarización de protocolos, muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque a consecuencia en el tema de muchas emergencias, los protocolos es la base ante muchos tipos de actuaciones y no cometer más allá de un 50 hasta 80%
de errores, ¿sí? El problema es que hay muchos laboratorios a nivel mundial que crean, bueno, su desarrollo en protocolo bajo sus investigaciones. Algunos apoyarán a otros, pero ya depende de un aspecto de cuál este haya sido beneficiado bajo la estadística o patologías que se vayan desarrollando dependiendo de cada comunidad o estas reflejadas en su país. ¿Sí? Porque ahí hablamos del entorno climático, las patologías de base que tiene una comunidad durante tanto tiempo y entre otras características. No vayamos por la tangente, pero continuemos. Hablamos sobre bueno, el tema de la estandarización de los protocolos. Vamos por la colaboración interdisciplinaria, que la aviación ha fomentado la colaboración entre ingenieros, pilotos y otros profesionales para mejorar la seguridad y eficiencia. De manera similar, la medicina adopta un enfoque interdisciplinario en la simulación integrada de diferentes especialistas para mejorar la atención al paciente. ¿Esto a qué se quiere referir? Por ejemplo, uno de los primeros modelos en la simulación clínica, o sea, uno de los primeros maniquís, para así hablarlo, uno de los primeros simuladores, fue desarrollado a base no solamente de una persona que tenía un conocimiento en temas de ingeniería, sino lo hablamos de que ahí se vincularon anestesiólogos, otros especialistas, para poder crear el primer simulador de reanimación cardiopulmonar como conocido la Resuciani. La medicina aeroespacial surgió con una especialidad dedicada a la selección y protección del personal aéreo frente a los riesgos asociados al vuelo, lo que hice mención anteriormente, su historia temprana y avance tecnológico. En su historia, pues la medicina aeroespacial comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, cuando se descubrieron los efectos de hipoxia y despresurización, ¿sí? En los vuelos de gran altitud. Ahí en 1874, lo que es Croce Spinelli y Sibel usaron oxígeno en vuelo para contrarrestar estos efectos. Avances tecnológicos. La medicina aeroespacial ha avanzado junto a la tecnología aeronáutica, incorporando conocimientos sobre la fisiología humana y adaptación, ¿sí?, a entornos extremos. Esto ha permitido mejorar la seguridad de los vuelos y expandir las capacidades humanas en el espacio. Aquí entramos en 1960 con los primeros simuladores. En ese entramos a hablar sobre los primeros simuladores anatómicos con la Resuciani, ¿sí? Este fue el primer maniquí diseñado específicamente para la reanimación cardiopulmonar. Fue creado por Asmund, ¿sí? No sé cómo se pronuncia bien el apellido, supongo yo que es Leider, en colaboración con médicos anestesiólogos y una fábrica de juguetes, inspirado por una máscara mortuoria, ¿sí?, conocido como la desconocida del Sena. Este simulador permitió a millones de personas practicar técnicas de salvamiento sin riesgo alguno. Antes de conocerse la Resuciani, se practicaban, por ejemplo, con una especie, no se utilizaba tanto una máscara con tan buena precisión, por ejemplo, hablando de expresión, una impresión de la expresión facial, ¿sí? Sino se utilizaba mayormente como máscara refiriéndose así a las caras de juguetes, pero era más como un estilo animado, no se veía tanta la seriedad y bueno, realmente bajo su desarrollo, o mejor dicho, bajo su efectividad no era la ideal, ¿sí? Ya que bueno, no solamente es por el tema de la máscara motoria, sino que también habla del cómo desarrollaron el equipo de reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Hablamos de las compresiones torácicas, no eran la profundidad adecuada, entonces, bueno, entre todos se acoplaron y dijeron, ok, vamos a hacer las bases para generar los primeros ejercicios,
primeros aprendizajes para poder practicar, ¿sí? En un maniquí, un simulador, para hablarlo así, para que las personas tengan conocimiento de cómo se deben aplicar, cómo se tiene que aplicar, ¿sí? Y dar la idea, que esa es la evolución de la simulación clínica, dar la idea en un contorno realista que simboliza de un aspecto que las personas no sientan que tienen un juguete o un muñeco por tenerlo y dicen, bueno, lo tomo en broma porque no tiene nada humano, ¿sí? Solamente lo veo como un juguete y bueno, eso fue el ideal de ellos, desarrollar este tipo de simulador. Su origen es, la idea de la red Sociani surgió a partir de la necesidad de enseñar RCP de manera efectiva. En la década de 1950, los médicos anestesiólogos noruegos, liderados por von Lein, ¿sí? O yo que se escribió así, trabajaron con Asmund para desarrollar un modelo que permitiera practicar la técnica de inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla para liberar obstrucciones de vías respiratorias. Aquí hablamos no solamente del tema de las compresiones fijas, sino que también hablamos por el tema de la maniobra frente-mentón, ¿sí? Que hoy en día, y bueno, mucho de su época en la transición de 1960 hasta los 2000 y bueno, la actualidad, a pesar de que se ha ido mejorando muchos tipos de maniobras y técnicas, esta técnica ha sido fija para las bases de primer respondiente, ¿sí? En las primeras respuestas de emergencia bajo las obstrucciones, que se le conoce como maniobra frente-mentón. Se ve el lanzamiento en 1960, la red Sociani fue lanzado con un simulador de bajo costo, pero efectiva para desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras en RCP. Su diseño simple y portátil lo hizo accesible para su uso en todo el mundo. El impacto. Marcó un impacto de inflexión en la educación médica al demostrar que era posible entrenar, ¿sí? Habilidades críticas sin necesidad de pacientes reales, porque bueno, o sea, realmente el hecho de aplicar este tipo de prácticas en personas vivas, para decirlo así, y bueno, también con personas fallecidas, para hablarlo, no es que hubiera el 100% de destreza, ¿sí? Primero, pues el daño a la persona que se mantenía un rango bien de signo y tal, y dijeron, no, vamos a practicar con él que se encuentra bien, ¿no? Y entonces lo que hacía era inducir a un paro cardíaco, pero entonces esta fue fundamental las bases de crear la red Sociani para el desarrollo de la simulación clínica, ya que a futuro no solamente en un sentido lo aplican solamente para RCP, sino más allá de maniobras quirúrgicas. Ha sido utilizado en millones de cursos de primeros auxilios y de emergencias, contribuyendo significativamente, ¿sí? A la reducción de la mortalidad por paro cardíaco. Ahora, nos preguntamos, ¿y quién es la desconocida del SENA? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Me lo inventé? ¿Lo dijeron por ahí? ¿Buscaron a cualquier persona que hayan dejado su cadáver? ¿Sí? Porque a pesar de que se creó la red Sociani, este tiene algo simbólico realmente, y eso fue algo que capturó Asmund. ¿Qué fue realmente lo que capturó? Se refiere a la historia de la Resuciani, que se entrelaza en una leyenda habla de la desconocida del Sena, ¿sí? Una joven cuyo cuerpo fue encontrado en el río Sena a finales del siglo XIX. A pesar de los esfuerzos por identificarla, su identidad permaneció desconocida y su rostro fue inmortalizado en una máscara mortuoria que se convirtió en un icono cultural. Cuando Asmund diseñó la Resuciani, utilizó esta máscara como modelo para el rostro del maniquí, creando así una conexión simbólica entre la joven desconocida y el dispositivo que ha salvado millones de vidas. ¿Sí? ¿En qué sentido moral llega esto? Habla, bueno,
la persona que nunca fue identificada por su familia, sino la llegaron a reconocer y en su aspecto embalsamaron su rostro, generaron la impresión y bueno, en un sentido simbólico, lo plasmaron en un maniquí para su uso de simulación. La evolución posterior a esto, después del lanzamiento de la Resuciani, ha sido la simulación médica continua revolucionando perdón, evolucionando con el desarrollo de simuladores más avanzados. En la década de 1960, ¿sí? Abramson y Denson crearon a Simon, un maniquí que replicaba funciones fisiológicas humanas como ruidos respiratorios y cardíacos y pulsos carotídeos y temporal. Estos avances permitieron simular respuestas a medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Ya no solamente se aplicaba el hecho de la reanimación cardiopulmonar, o sea, ya no era por el tema de compresiones, sino ya tenía otras funciones multifisiológicas en donde ya el personal no solamente tenía que utilizar a otras personas o animales, o veían, por ejemplo, su efecto en, en cadáveres humanos, sino que ahora había otro simulador que podía desarrollar este tipo de actividades. Su impacto global, la red social ha utilizado por más de 500 millones de personas en todo el mundo para aprender técnicas de RCP. Lo mismo pasa con el Simón, ¿sí? Simón One o Simón, se le puede indicar. Entramos, los avances en la simulación médica con maniquíes computarizados. Aquí entra uno de los primeros, que fue el Simone. El avance en la simulación médica con maniquíes computarizados marcó un punto de inflexión a la educación, ¿sí? Eh, al permitir la recreación de escenarios clínicos complejos de manera segura y controlada. Estos maniquíes no solo replican la anatomía humana, sino que también simulan funciones fisiológicas, como lo que acabo de hacer mención anteriormente, como la respiración, los latidos cardíacos y respuesta a medicamentos, lo que permite a los estudiantes practicar procedimientos sin riesgo para los pacientes reales. Entonces, como tal, su creación del Simón fue en 1960 en parámetros de que ya estaban creados los planos para poder desarrollarlo, pero como tal, inicia en 1967, 7 años después de la creación de la Resuciani, uno de los primeros. Porque, ojo, la Resuciani fue avanzando. Le pusieron otros nombres, pero bajo su desarrollo tecnológico fue avanzando, crearon plaquetas de presión para medir la profundidad y lo mismo con el aspecto superficial, para hablarlo de esta manera, donde ya había, por ejemplo, texturizado en los caballeros, bueno, en un rostro masculino, ya había, por ejemplo, vello facial, arrugas, pliegues y entre otras cosas más. Entonces, uno de los primeros maniquíes computarizados fue Simon One, o Simone, desarrollado por Abramson y Denson, ya lo que habíamos comentado anteriormente, múltiple, una función múltiple, multifisiológica, ¿sí? Para entrenar, o sea, era utilizado para entrenar anestesiólogos o procedimientos complejos. La evolución tecnológica con el tiempo, los maniquíes computarizados han evolucionado para incluir más funciones avanzadas. Actualmente pueden simular arritmias cardíacas, reacciones adversas a medicamentos y otros escenarios clínicos complejos. Esto ha mejorado significativamente la educación médica al permitir a los estudiantes practicar en un entorno realista y seguro, ¿sí? La integración de tecnologías avanzadas. Aquí vamos a hablar de la AR, el VR y la inteligencia artificial. Y me van a preguntar, pero ¿qué es AR? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es VR, AR y otras Rs? Entonces, aquí es donde hablamos que la VR es la realidad virtual, ¿sí? La AR es la realidad aumentada y la inteligencia artificial, bueno, la que hoy en día todos conocemos, que manipula varios tipos de algoritmos
Pero esto nos referimos a que fue tanto la evolución donde se empezaron a crear gafas donde proyectaban en escenarios clínicos, ¿sí? Que hablamos de la realidad aumentada, ¿sí? O hablamos de la realidad virtual, en pocas palabras, donde era fusionada y esto pues proyectaba, no se veían casos físicos, pero sí a través de una demostración audiovisual. Hablamos de los maniquíes computarizados como la seguridad del paciente, repetición ilimitada, retroalimentación inmediata y simulación de escenarios raros. Ya aquí no estamos hablando que se practica con personas ni con el paciente que tenemos guardado de hace mucho tiempo y él dijo que sí por ayudar. No, no. Lo ideal de los simuladores son estos cuatro aspectos que acabo de mencionar por el hecho de la seguridad del paciente. O sea, permiten practicar procedimientos complejos sin riesgo para los pacientes reales. La repetición ilimitada. O sea, pueden practicar las veces y cantidades que deseen sin hacer daño. La retroalimentación inmediata, el hecho de que no solamente esté el simulador, porque bueno, usted puede tener el simulador, pero entonces lo ideal es tener una guía, un docente en el área de la salud que tenga un conocimiento bastante amplio, pero también específico sobre el tipo de maniobras o técnicas que se tienen que aplicar en los maniquís. Entonces, el estudiante o el profesional que practicaba una y otra vez y otra vez y otra vez tenía una retroalimentación de información de cómo tenía que hacer los movimientos, cómo ellos mismos podían controlar, por ejemplo, en el tipo de actuaciones con una intubación, cómo tenían que hacer la aplicación de suturas. Y bueno, de la retroalimentación iban mejorando la técnica. La simulación, escenarios raros, pueden recrear, perdón, la simulación de escenarios raros pueden recrear situaciones clínicas poco comunes o emergencias críticas. Lo bueno que prepara a los estudiantes para responder adecuadamente en situación de alta presión. En pocas palabras, o sea, ayuda no solamente a decir, bueno, voy a crear un caso clínico donde el estudiante Pepe Le Pew se montaba un árbol de mangos y bueno, porque él quiso y era bravo y entró él y se subió al árbol de mangos, fue a agarrar el mango, ¡bup! Se cayó y ahí ponemos el escenario, lo más raro posible, ¿sí? Y exagerado posible, pero lo ideal era tipo de atender es, a pesar de que suena muy descomunal ese tipo de escenarios. Y a su vez apoya en cierta actividad ya que muestra y refleja los signos vitales, ¿sí? Las alteraciones que éste podían hacer y las buenas actuaciones, y el estrés al estudiante y al profesional, ¿sí? De no estar en un entorno relajado, sino que, ok, mira, aquí tienes el escenario, dependiendo de lo que tú hagas o vayas a desarrollar o cómo lo vayas a manipular, vas a tener dificultades, ¿sí? Se va poniendo un poco complejo el escenario. Entonces, había un estrés, pero lo ideal es que sea un estrés controlado. Las tecnologías emergentes, bueno, hablamos de la realidad aumentada, la AR, la inteligencia artificial conocida como IA y el VR, la realidad virtual, ¿sí? Estas herramientas permiten mejorar la precisión y el realismo de los escenarios simulados, lo que a su vez mejora la adquisición de habilidades clínicas y la seguridad del paciente. O sea, eficiencia hasta no decir más. Esa es la idea del por qué la creación de la simulación clínica. ¿Sí? No es de que se inventó un muñeco, se utilizó poco tiempo y hasta ahí quedó. No. Lo ideal es la práctica, ¿sí? La mejora de técnica, de maniobras, eficiencia de tiempo, eficiencia para tanto el alumnado, para los profesionales. Por ejemplo, cuando una persona, bueno, un profesional, mejor dicho así, del área de la salud, cambian de entorno, donde no tiene compañeros, lo ideal es que se haya una inducción entre ellos para ampliar su mejoría a nivel de actuación y no haya deficiencia
en el tema de liderazgo o, por ejemplo, en el tema de compañerismo, de que no, Pepe Le Pew me cae mal, entonces yo lo hago así porque esa es la manera que yo creo. Y eso no es lo ideal, realmente es aquí nos inclinamos para la mejoría de las habilidades clínicas y la seguridad del paciente, porque primero el paciente, ante todo, de ese tipo de herramientas. Y bueno, además de la pandemia del SARS-2 o COVID-19, ha acelerado la adopción de tecnologías de simulación remota, como la telesimulación para mantener la formación médica sin interrupciones. Esto ha demostrado ser especialmente útil en situaciones donde la exposición a pacientes reales es limitada debido a restricciones de seguridad. Bueno, aquí hablando en un contorno, no refleja en todos los países, eh, no es aplicado en todos lados, no es el mismo estándar, ¿sí? Porque hubieron países donde hubo dificultad para representar el área de la salud bajo márgenes de qué, la realidad virtual, ¿sí? Ya que, bueno, su programación, su software, eh, por ejemplo, este tipo de materiales de simulación, las gafas de realidad virtual y otros materiales y bajo la misma información, era costoso, era bastante costoso y hubieron muchas personas que fueron limitadas de información, no tanto en un sentido teórico, sino también en un aspecto práctico. Hubiera sido ideal de que, bueno, varias competencias institucionales hubieran tenido, por ejemplo, un centro virtual, por así decirlo, una plataforma virtual donde no solamente daban clases, sino en un aspecto teórico, sino que, bueno, cada estudiante tiene que buscar las gafas de realidad virtual y se aplican escenarios, pero no hubo ese tipo de competencias. Entramos a la evolución hacia los entornos inmersivos y la realidad aumentada, ¿sí? La introducción a la realidad virtual, lo que estamos hablando del VR, que fue desde los 90, permite prácticas técnicas quirúrgicas y explorar anatomía en entornos inmersivos. Ojo, aquí hablamos de la VR en los 90, recordemos la línea del tiempo. En 1960 estuvo los primeros simuladores que la Resuciani, ¿sí? En 1967 entra lo que es el Simon One y ahorita estamos hablando de los 90, un poco mucho más adelante, créeme que antes de los 90 también hubieron creaciones entre la simulación clínica bajo un buen desarrollo y avances. Entonces, desde los 90 permite prácticas técnicas quirúrgicas y explorar anatomía en entornos inmersivos. Vemos los avances de la realidad aumentada, la AR, ¿sí? Superpone información digital sobre el mundo real para visualizar estructuras anatómicas y mejorar la práctica clínica. En entornos inmersivos, la combinación de VR y AR ha llevado a la creación en entornos inmersivos que simulan escenarios clínicos complejos, ¿sí? En la combinación de estos dos, que permiten a estudiantes practicar procedimientos médicos en un ambiente seguro y controlado. Entonces, aquí hablamos del tema de la simulación computarizada, ¿sí? De ventajas de los entornos inmersivos y la realidad aumentada, que es la experiencia realista, hablamos de seguridad del paciente, hablamos de la flexibilidad y de la accesibilidad y vemos la retroalimentación instantánea, ¿sí? Y ya a partir de aquí, bueno, vamos a hablar sobre el temario 2 que entra la línea del tiempo de la simulación clínica. El primer módulo, el módulo 1, entran las bases, ¿sí? De cómo fue la creación y su desarrollo, la simulación clínica a través bueno, de la historia y su origen. Y hay que tener esto en cuenta porque, bueno, como dicen, quien no conozca su historia tiende a repetirla. Nos vemos en la siguiente clase.